Le damos la bienvenida al segundo ciclo virtual de charlas arqueológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el cual es un evento organizado por los estudiantes de la especialidad con el fin de abrir espacios de participación estudiantil en cuanto a la difusión de contenido académico. Sin embargo, le quisiéramos agradecer la especialidad de arqueología y a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por brindarnos este espacio, como lo es la plataforma virtual de vía Zoom, para desarrollar estos eventos, además de apoyarnos con la difusión de los mismos. Sin más que agregar, le queremos dar la bienvenida a la doctora Luisa Vetter, quien es arqueóloga por nuestra casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en historia por la misma universidad y doctora en historia con mención en estudios andinos también por la PUC. También es diplomada en arqueometría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y algunos de sus últimos libros son Los metales en nuestra historia por el IFEA, Lima en prensa, en coautoría con Roberto Lleras Pérez. Y otro libro, Plateros y saberes andinos, el arte de orfebre en los siglos XVI y XVII, por el Centro Bartolomé de las Casas y Academia Nacional de Ciencias, Lima 2016. La doctora Luisa Vetter también es docente de nuestra casa de estudios y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias, además de ganadora del premio L'Oréal UNESCO Concitec por las mujeres en las ciencias en el año 2016. También ha sido directora general de Museos del Ministerio de Cultura y directora técnica de la Biblioteca Nacional del Perú y jefa institucional del Archivo General de la Nación. Bienvenida, profesora Vetter. Muchísimas gracias, Melanie. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a este ciclo de conferencias de arqueología de la PUC. Y como bien ha dicho Melanie, me toca el día de hoy y vamos a empezar a compartir pantalla entonces para empezar. Ok. La ponencia que voy a presentar el día de hoy se titula El estudio de las narigueras prehispánicas desde distintas disciplinas. En esta conferencia vamos a presentar una mirada de las diversas posibilidades de estudio que se puede llevar a cabo a los objetos de metal desde diferentes disciplinas. En este caso, el objeto de estudio, como bien dice el título, serían las narigueras. ¿Qué propósito tenían las narigueras? Algunos investigadores ofrecen aproximaciones a lo que habría sido el uso de la nariguera y su importancia en estas sociedades, como Jiménez Borja, quien afirma que, cito, cicatrices, perforaciones del septum de la nariz para instalar ahí una nariguera o perforación del labio inferior para un tembetá pueden ser ornamentos. Las fosas nasales y la boca son aberturas importantes de la cara, por donde pueden penetrar malos espíritus, aires letales. Así pues, no serían adornos, sino ornamentos protectores. Cierro la cita. Entonces, empecemos con las diversas disciplinas que podrían ser usadas para el estudio de este tipo de objeto. Las narigueras como símbolo de prestigio y poder en las culturas precolombinas peruanas, una mirada desde la arqueología. En las culturas precolombinas peruanas, desde Chavín hasta los incas, las élites se ataviaban con una gran parafernalia metálica que consistía en coronas, orejeras, narigueras, pectorales, plumas, láminas de metal cosidas a la vestimenta, entre otros objetos más, como los podemos ver en estas representaciones de los distintos jerarcas o gobernantes de culturas precolombinas. Es así como la nariguera es uno de los objetos que la élite gobernante lució, tanto en vida como siendo parte de las ofrendas funerarias en el área andina desde muy temprano. Su uso estuvo muy difundido entre las poblaciones del periodo intermedio temprano, siendo colocadas en las fosas nasales los extremos puntiagudos de la parte central, como podemos observar en esta imagen. Y más tarde, en el periodo intermedio tardío, esto se ajustaba por medio de clips o sujetadores, como podemos verlo pues, en esta imagen.
aunque cabe mencionar que Onuki halló narigueras como parte de las ofrendas funerarias de los individuos excavados en Punturhuasi, sitio característico del Horizonte temprano. Para el intermedio temprano, en tiempo de los Moche, se encuentran varios ejemplares que proceden de colecciones, así como de excavaciones científicamente controladas, las que han permitido identificar el lugar donde las narigueras eran colocadas como parte de las ofrendas funerarias, como veremos más adelante. En 1987, las excavaciones que Walter Alba realizó en el sitio de Huaca Rajada, en la región de Lambayeque, en la costa norte, revelaron tumbas de élite en las que se puede apreciar la gran parafernalia metálica que acompañaba a cada uno de estos individuos de gran prestigio. Entre estos objetos metálicos se encuentran numerosas narigueras. Entre aquellas que acompañaban al señor de Zipán, destacan dos de forma semilunar, confeccionadas en oro y encontradas a la altura del mentón, como podemos ver en esta imagen. Así como otras dos, una de oro y otra de plata, de forma convexa, encontradas cerca del cráneo. Asimismo, encontramos narigueras como parte de la parafernalia metálica que lucían los personajes que se representaban en los distintos objetos que acompañaron a este importante individuo. Tal es el caso de las orejeras, como la que vemos aquí en la pantalla, donde el personaje principal, que representaría al señor de Zipán, porta una nariguera semilunar. En general, los ajuares funerarios de los personajes de élite excavados por Alba en Huaca Rajada incluyen narigueras de oro, plata y aleaciones de estos metales, al igual que los personajes antropomorfos representados en distintos soportes como orejeras y estandartes. Esto nos permite entender la importancia de estos objetos dentro del ajuar funerario. Uno de los grandes descubrimientos mochica ha sido la Dama de Cao, la que fue excavada por Régulo Franco en el 2004 en Huacacao Viejo, en la región La Libertad. Este personaje estuvo acompañado de varios objetos metálicos, como coronas, diademas, bastones de mando y 44 narigueras de oro, plata, aunque la mayoría, como ustedes pueden ver en pantalla, eran bimetálicas. De las botellas cerámicas de línea fina mochica se pueden observar interesantes escenas cuya iconografía es importante para el entendimiento de la cultura y sus personajes. La escena superior representa la ceremonia de sacrificio, en donde se han podido identificar a los personajes principales, los que están ahí puestos en pantalla, cada uno con su nombre encima del personaje. En este caso, solo dos de ellos llevan narigueras, mientras que en la escena inferior se observan a guerreros portando narigueras, las que no son todas iguales. Los que portan narigueras redondeadas, su escudo es rectangular, mientras los que portan narigueras rectangulares, sus escudos son redondos. ¿Serán la representación de grupos étnicos o comunidades lo que vemos aquí? En el intermedio tardío podemos mencionar dos culturas que siguieron con el uso de este tipo de objeto, como es Sican o Lambayeque, donde Shimada excavó dos tumbas de élite reportando el hallazgo de narigueras. Las narigueras Sican se confeccionaron sobre todo en oro, aunque aquellas de las máscaras son de aleación de cobre con oro. Acá podemos ver la representación del señor de Sican con su nariguera, que en este dibujo se puede ver de mejor forma con el clip que va insertado dentro de las fosas nasales y estas narigueras que acompañaban pues, a la máscara principal que estuvo asociado al individuo principal. Los chimú las elaboraron principalmente en plata, de gran tamaño y con representaciones de escenas caladas, como se muestra en las narigueras de la colección del Museo Larco en Lima. Las narigueras desde la visión de los cronistas. Desde el punto de vista de los cronistas,
Es posible conocer lo que ellos plasmaron en sus escritos con respecto al uso de este tipo de objeto. Las crónicas mencionan que las piezas de oro y plata que portaban los gobernantes le deslumbraban al pueblo, ya que sus colores, vinculados a los del sol y la luna, divinidades veneradas en tiempos prehispánicos, brillo y diversos sonidos, hacían que los gobernantes parecieran seres sobrenaturales. Es así como el cronista Ciesa León menciona el uso de la nariguera por la élite. Abro comillas. Las mujeres andan vestidas como digo, traen los cabellos muy peinados y en los cuellos muy lindos collares de piezas ricas de oro y en las orejas sus zarcillos. Las ventanas de las narices se abren para poner unas como peloticas de oro fino. Algunas de estas son pequeñas y otras mayores. Cierro comillas. Por su parte, Guamán Poma de Ayala indica que, abro comillas, los huancavilcas también traen zarcillos de oro y les cuelgan de las narices y de las barbas, todo de oro, y no son ingas, sino que así se llaman. Cierro comillas. Estas dos descripciones sobre el uso de la nariguera son interesantes porque provienen de cronistas tempranos, quienes obtuvieron la información de primera mano. Ciesa León menciona a las mujeres que portan este tipo de objeto, el metal en que lo usan y los diferentes tamaños de estos. Y también refiere cómo se colocaban en las fosas nasales. Por otro lado, Guamán Puma de Ayala señala que este objeto se utilizó en la zona norte durante la época inca, indicando que tanto en la sierra como en la costa del Ecuador habría evidencia de su uso. Como pueden ver en la imagen de acá, esta es una nariguera del, bueno, no es inca, es del intermedio temprano, pero muestra muy bien cómo era colocada, ¿no?, en las fosas nasales, y además muestra esta dualidad del sol y la luna, del oro y la plata, de lo femenino y lo masculino, que es algo muy importante dentro de la cosmovisión andina. Otra forma de estudiar las narigueras tenemos justamente con respecto al estudio etnográfico. Este tipo de objeto no fue usado solo en el área andina, sino también en otras partes de América. Algunos estudios etnográficos han sido realizados en Colombia, los que dan cuenta del uso de la nariguera. Ulloa estudió en 1986 la zona del Chami, del Alto Andagueda, en donde presenta en sus escritos, en su investigación, aretes cuya forma recuerda a las narigueras semilunares de Yotoco. Estos aretes son usados por hombres y mujeres y elaborados por ambos, donde el hombre realiza el laminado y la mujer une las partes y lo finaliza. Asimismo, Morales indica que los Tule de la región Urabá, Darién y el archipiélago de San Blas son en la actualidad el único grupo indígena suramericano donde las mujeres continúan usando narigueras de oro, ya que los hombres dejaron de usarlas desde 1853. El uso femenino tendría relación con la exclusividad en cuanto a que son las mujeres Tule las únicas que pueden recibir el semen de hombres Tule, simbolizado en su oro, y no de otros. Es decir, que el uso del oro de las narigueras es una forma de control y también de protección de las niñas y mujeres. En todo caso, acá quería un poco mencionar las características que menciona Ulloa en su investigación, ¿no? Estos aretes que en realidad pues dan indicios de la similitud con narigueras del sitio de Yotoco, ¿no?, en Colombia. Entonces puede haber sido un cambio en el tiempo que dejaron de utilizarse como narigueras y se transformaron al uso de aretes en estas comunidades mencionadas por Ulloa. Por otro lado, los Uwa, de habla chibcha, ubicados en la cordillera nororiental de Colombia, usaron narigueras de oro hasta épocas recientes. La religiosa María de Betania, citada por Falchetti,
registró su uso entre individuos de un clan no especificado. Eran usadas comúnmente solo por hombres y mujeres jóvenes cuando pretendían casarse. Para muchas comunidades, la nariguera de metal, junto con otros elementos, ha sido símbolo importante del papel social de la mujer y también en las alianzas matrimoniales y en el intercambio. No sorprende encontrar el uso de narigueras de oro entre los Uwa, donde el metal se asociaba con la semilla femenina embriónica y era relacionado con el mito de las abejas, en donde la miel y la cera se identifican como sinónimos de semilla, germinación y fertilidad. Asimismo, el oro está asociado a todas las características divinas de fertilidad. Por último, la arqueometría como disciplina para el estudio de las narigueras. Acá sí vamos a hablar un poquito más extenso, ya que es justamente la parte en la que yo me especializo. Así que voy a comentar unos trabajos que he hecho con algunos colegas sobre narigueras del intermedio temprano, ¿sí? Sobre todo Vicus y Moche. Como último punto, como les decía, tocaremos la arqueometría, disciplina que mediante el uso de técnicas físico-químicas permite entender la forma en que las narigueras fueron elaboradas. Estos objetos precolombinos peruanos tienen formas y tamaños muy variables, desde muy simples a muy complejos. En este caso tenemos narigueras solo de un solo color, ¿no? Prefiero poner color y no de frente indicar oro porque de hecho eso después se indica, después de hacer los análisis arqueométricos, ¿no? Tenemos de las colecciones del Museo del Oro, Colección Poli, Museo de Polo Libre y de Museo del BCR. Estas son narigueras, como mencioné hace un rato, de la cultura mocho, mochica y de la cultura vicus. Como ven, todas ellas en este caso, la forma de colocarlas en la nariz es por medio de incrustar, ¿no?, las esquinas, las puntas, en ambas fosas nasales. Tenemos poca decoración en realidad en este caso, ¿no? Decoración embutida, con punteados, y bueno, son narigueras laminadas. Estas narigueras han sido también elaboradas no solo en oro, sino también en otras aleaciones como plata o también bimetálicas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, otras narigueras que, por ejemplo, tenemos en esta una iconografía que representa un personaje, ¿no?, elaborada por la técnica del repujado. En este caso tenemos solo la mitad de la nariguera, pero tenemos decoración embutida, y en los otros casos simplemente tenemos láminas, nada más. Para esta primera exposición presentaré algunos ejemplos de los estudios que se pueden realizar, como ya mencioné, con diversas técnicas a las narigueras y los resultados que estos nos han proporcionado. En este caso, tenemos narigueras bimetálicas, ¿no? Ya hemos visto narigueras solo de color dorado, y acá tenemos narigueras bimetálicas, tanto de color plateado, plateado como de color dorado, y algunas pues con una iconografía bastante interesante, como estas que son dos felinos que se miran, o en todo caso estas que pareciera pues una serpiente, algunos dicen pez life, ¿no? Todas, como mencioné, del intermedio temprano. Entonces, para este fin del análisis de las narigueras, presentaremos piezas bidimensionales sin elementos de decoración añadidas, es decir, sin ningún tipo de lentejuelas o algún otro tipo de decoración que sea añadida, simplemente bidimensionales. Como ya mencioné, de las culturas mochica y vicus del intermedio temprano.
En total se analizaron 39 narigueras procedentes de diversas colecciones que están ahí en la parte inferior izquierda, justamente las colecciones a las que pertenecen estas narigueras, y de estas 23 son bimetálicas, de estas 39, 23 son bimetálicas y 16 son, bueno, ya pudimos determinar que eran de oro. Como pueden ver acá, son parte también de otras narigueras bimetálicas que pertenecen pues a estas colecciones tanto privadas como públicas, ¿no? Acá tenemos, vamos a ver también que han sido elaboradas en diferente forma, ¿no? Acá podemos ver un tipo de elaboración, que ya lo vamos a discutir, y acá tenemos pues otro tipo de elaboración para ambas narigueras bimetálicas, ambos tipos de narigueras bimetálicas. Las narigueras fueron observadas por medio de microscopía óptica. Acá podemos ver a la doctora María Filomena Guerra, de procedencia francesa, con la que además trabajo bastante en lo que es arqueometría. Está justamente haciendo la observación de una de las piezas por medio de microscopía óptica, por medio de radiografía digital. En este caso trabajamos en conjunto con el ingeniero Jesús Ruiz, ¿no? Esta es la placa donde se coloca el objeto de metal para realizar la radiografía digital. Por fluorescencia de rayos X. Estamos acá en el Museo del Oro, nos acompaña la licenciada Patricia Arana y uno de los técnicos que utilizó el equipo de fluorescencia de rayos X, y por microscopía electrónica de barrido con espectrometría de rayos X por dispersión de energía. En este caso me encuentro acá con el ingeniero Jesús Ruiz también, justamente analizando pues estas narigueras que he comentado hace un momento. Según los resultados, se puede decir que todas las narigueras fueron elaboradas por laminado y corte, siendo los extremos acabados por martillado. Aquellas que tenían decoración revelaron que los motivos fueron ejecutados por repujado. Entonces, acá tenemos esta nariguera con una rica iconografía que fue elaborada en base a repujados, ¿sí? Y, bueno, en principio fue una lámina que se recortó de la forma en la que la apreciamos en este momento. La parte que se inserta a los orificios nasales fue al final martillada, ¿no? Acá se nota bajo microscopía óptica que ha sido martillada para terminar la forma en punta, y como pueden ver, pues toda la decoración que tiene elaborada por medio del repujado. Las narigueras de un solo color fueron confeccionadas a partir de una lámina de oro. Los resultados obtenidos por fluorescencia de rayos X y espectroscopía de emisión muestran que sus aleaciones son poco variables. Son con cantidades de cobre que van de 0,3 a 2,5% y cantidades de plata que varían entre 15 y 25%, sin distinción de estilo definido. Entonces, lo que podemos ver en este cuadro, ¿sí? Tenemos acá las referencias del Museo del Oro del Perú, Museo de Polo Libre y Colección Poli, ¿no? Cada una identificadas con su número de registro, y acá van las que justamente se relacionan con un gran porcentaje de oro o consideradas como oro, y las que estarían consideradas pues con un gran porcentaje de plata o como de plata. Las narigueras bimetálicas son de dos tipos, como podemos ver en pantalla. Las que son mitad plata y mitad oro, como la que podemos observar acá a la derecha, ¿no? Mitad plata, mitad oro. Y las que son de oro con franjas que hoy en día se observan de color marrón negruzco. Como vemos acá a la izquierda, es una lámina, ¿no? Y que tiene dos franjas, a veces tres, a veces también en vertical, ¿no?
que presentan pues este color marrón negruzco. En el caso de las primeras, es decir, en el caso de la derecha, presentan morfología y aspectos idénticos a los de una unión por martillado, de una lámina de oro a una lámina de plata. Es decir, se tenía una lámina de oro, una lámina de plata y por martillado, por la técnica del martillado y con calor, estas se unen mecánicamente. ¿Sí? Martillado y se van uniendo mecánicamente. Por otro lado, la observación detallada por microscopía óptica de las narigueras de oro con franjas de color marrón negruzca, es decir, la que teníamos a la izquierda, ¿no? Muestra que las zonas coloridas están cubiertas actualmente de un compuesto granuloso cuya morfología evoca a productos de corrosión. Es decir, estos productos que están colocados con la flecha, ¿no?, señalados, son estos productos granulosos que parecieran pues productos de corrosión. Esta es la nariguera que hemos analizado. La radiografía digital de la nariguera muestra dos densidades distintas en la placa, como si fueran láminas de un metal distinto que constituyen las franjas. Es así que las franjas menos densas podrían ser explicadas por la ausencia de una capa de oro en la superficie de la nariguera. Los datos obtenidos para la nariguera parecen coincidir con una elaboración compleja a partir de una lámina en aleación de plata y oro que fue dorada. Las dos franjas de otro color podrían haber sido confeccionadas cubriendo la lámina con dos franjas de resina antes de hacer el dorado y después atacar con ácidos para cambiar el color. Técnica utilizada en Colombia precolombina para producir objetos polícromos. El estudio por microscopía electrónica y espectroscopía de esta nariguera confirma la morfología totalmente distinta de las superficies de dos colores. La superficie de color marrón negruzco, que repito es la que se encuentra, estas dos franjas que vemos acá, parece tener capas finas. El análisis por espectroscopía muestra que la parte de oro tiene 80% de oro, 19% de plata y 1% de cobre. Y la zona marrón negro o negruzca tiene 70% de plata y los mismos valores de oro y cobre. Pero se observa también la aparición del hierro que alcanza valores del 11%. Entonces, para ir terminando con esta conferencia, quisiera ir a las reflexiones finales de la conferencia. Como hemos podido ver a lo largo de la conferencia, las narigueras, como cualquier otro objeto, puede ser estudiado desde diferentes disciplinas. Desde la arqueología hemos visto que las narigueras han sido un símbolo de prestigio y poder en las culturas precolombinas peruanas, las que fueron confeccionadas desde el horizonte temprano y en particular durante el periodo intermedio temprano, en oro o plata, y a veces en una combinación de ambos metales, usadas en vida durante las ceremonias rituales y también incluidas en los ajuares funerarios. Estos adornos formaban parte de la gran parafernalia metálica con que se ataviaban los individuos pertenecientes a la élite. Por otro lado, las crónicas han destacado el uso ornamental de estos objetos y en algunos casos solo para mujeres, destacando el oro como el metal para su elaboración, mientras que los estudios etnográficos se relacionan a las narigueras como objetos vinculados o relacionados a la relación de exclusividad entre parejas de la misma etnia y a la fertilidad, siendo el oro el elemento importante por cuanto lo relacionan con la semilla femenina embriónica. Por último, la arqueometría ha permitido y permite además
plantear algunas hipótesis sobre su manufactura mediante el uso de diversas técnicas y, por supuesto, no solo planteadas, sino las plantea el arqueólogo y con la arqueometría podemos, pues, confirmar dichas hipótesis. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesora Vetter. Tenemos algunos minutos para responder las preguntas que nos van a llegar por la cajita del Zoom y también la cajita de comentarios de Facebook. Mientras tanto, yo tenía una duda que surgió mientras usted explicaba la última parte sobre las técnicas para realizar estas narigueras bimetálicas y era sobre los métodos que se usan, ¿no? Usted mencionó productos de corrosión y también ácidos y me surgió la idea que hemos visto que las narigueras nos pueden hablar de las personas que lo usaron, ¿no? Pero también nos pueden hablar de las personas que crearon estos objetos, porque yo imagino que en el mismo proceso de crear pueden quedar marcas, ¿no? Marcas en el cuerpo del confeccionista, ¿no? Entonces, tenía esa duda, ¿no? Si también se puede usar todo lo que nos ha mencionado todo por medio de la arqueometría a las personas que crearon estos objetos. En realidad, lo que podemos hablar de las personas son las técnicas que utilizaron. No tanto las personas mismas, sino sus implementos, sus herramientas, ¿no? Yo puedo, por microscopía óptica, por ejemplo, ver la calidad del dibujo que realizó el orfebre antes de proceder a hacer el burilado, o el repujado, o el recorte, o el calado, ¿no? Diferentes técnicas de decoración. Pero marcas, por ejemplo, me imagino que dices tú en cuanto a los tejedores, que a veces tienen ciertas evidencias, ¿no? El individuo, o los que trabajan en construcción. En los orfebres, en realidad, no tengo entendido hasta ahora que haya habido algún trabajo bioarqueológico en ese sentido. No sé si a eso iba tu pregunta, Melanie. Sí, en realidad sí, más claro. Muchas gracias. No, de Entonces nada. ya nos han llegado algunas preguntas. La primera es de Oscar Oviedo Velasco y su pregunta es, ¿el martillado y calentado son suficientes para unir dos metales o adicionalmente se realizó algún tipo de traslapado? Son suficientes. Son suficientes. Es una técnica que se conoce como enchapado en algunos casos cuando es toda la lámina, cuando es, por ejemplo, una lámina de cobre que quiere ponerle una máscara, pongamos, ¿no? Una máscara de cobre en donde quiere poner algunos detalles en oro, por ejemplo, los ojos, ¿sí? Entonces, yo voy a recortar una lámina de oro, ¿no? Que tenga la forma de los ojos, y esta la voy a martillar encima de la lámina de cobre, que es la máscara, y con ayuda del fuego, martillando y fuego, martillando y fuego, esta va a lograr unirse. Es lo que se conoce, como digo, como el enchapado. Ahora, en el caso de las narigueras, sí hay un pequeño traslape, sí, definitivamente, porque si no, en ese caso, ¿cómo unirías una con otra, no? Pero es un pequeño traslape, que es visualmente es posible verlo, mientras que si lo haces con unión de soldadura, sí, ahí la visión es distinta. Lo que uno visualiza es totalmente distinto. Pero sí se hace un pequeño traslape. Aquí tenemos otra pregunta. Ok, de Denis Aristides Vargas Salvador. Algunas narigueras del intermedio temprano, específicamente Moche, se dice que el dorado o plateado del producto final ha sido mediante procesos electrolíticos. ¿Esto es posible sin energía eléctrica o fue reemplazado por otra técnica? Sí es posible sin energía eléctrica. Uno cuando va, a ver, Herr es la que más ha estudiado trabajo del dorado y del plateado. Y ella plantea tres tipos de dorados, ¿no? Tres técnicas.
El de fusión, el de proceso electroquímico y el de eliminación. Este segundo que me pregunta de proceso electroquímico sí es posible porque hay ciertos ácidos que se colocan en la superficie de la pieza y que permite, que trabajan como cátodos y ánodos, ¿no? Como sucede en las pilas que utilizamos para cualquier, cualquier aparato eléctrico, ¿sí? Y esto hace, esta corriente que se crea hace que la superficie se vaya cubriendo del líquido donde se ha colocado. Puede ser o el color plateado o el color dorado. Y la pieza en sí, la matriz, puede ser pues de cobre nada más. No tiene por qué tener ni el elemento de oro ni el elemento de plata. Así que sí es posible. Hay ciertos materiales en la naturaleza que nos permiten, ¿no?, realizar ese tipo de dorado, al igual que el de eliminación o enriquecimiento superficial. Nuestra siguiente pregunta es de David Martín Ayesta Vallejo y es, ¿cuáles son los motivos iconográficos más frecuentes en las narigueras? Depende de qué cultura. Va a depender mucho de la cultura, ¿no? Por ejemplo, las de Cunturhuasi, como hemos presentado al principio, ¿no?, excavadas por el doctor Unuki, tienen estas representaciones felínicas, son características de la época, ¿sí? Para las del intermedio temprano, Moche, Vicús, bueno, las he presentado ahí, por ejemplo, las de la Dama de Cao, que son espectaculares, 44 narigueras en un solo entierro. A mí me parece fabuloso ese descubrimiento. Tienes distintos tipos de iconografía, entre zoomorfas, ¿no?, antropomorfas, geométricas. Hay una que ahorita me viene a la mente en que tienes cabecitas, ¿cómo se dice? Las cabezas trofeo, ¿sí? Cabezas trofeo. Hay otras que tienen iguanas, hay otras que tienen figuras geométricas nada más. Las de la cultura vicús son sobre todo estos círculos concéntricos con un círculo en el medio más pequeño, ¿no? Son típicas de la cultura vicús. De ahí de Frías, por ejemplo, son más delicadas. Bueno, su forma, su iconografía más representa lo que fue la cultura tumaco latolita, ecuatoriana colombiana. Las de Sicán o Lambayeque para el intermedio tardío, tenemos sobre todo de forma rectangulares, ¿no?, que vienen acompañados a la máscara funeraria y que tienen además lengüetas, pero en forma de lágrima. Y las de Chimú, que sobre todo el Museo del Arco tiene una excelente colección, que son en plata, tienen escenas diversas y bastante complejas. Y bueno, está representado sobre todo lo que es la iconografía relacionada a recursos marinos. No sé si con eso contesté la pregunta. Bueno, nuestra siguiente pregunta es de Javier. Y su pregunta es, ¿las diferencias en la composición química de los objetos es necesariamente el resultado intencional del artesano o artesana? ¿O puede ser que una misma fuente, oro aluvial de un mismo río, puede tener diferencias químicas significativas en la proporción de oro, plata, etcétera? A ver, es una pregunta compleja porque en realidad las aleaciones, los orfebres las preparan, ¿sí? Definitivamente esa tecnología ya ha sido estudiada, se reconoce la habilidad de los orfebres por preparar las aleaciones según lo que vayan a elaborar. Por ejemplo, y salimos un poquito de las narigueras. Por ejemplo, un vaso elaborado por la técnica del recopado. La técnica de recopado es que a través de una única lámina, a la cual por medio de martillado y calentado se van subiendo las paredes hasta formar un vaso tipo cubilete, ¿sí?
y no tiene ningún tipo de unión ese vaso, ni en la base, ni al costado. A través de una sola lámina se crea este vaso. Ahora, para realizar esta técnica del recopado, el metal tiene que ser muy maleable, muy flexible, porque si no, se raja, se fractura y se rompe. Entonces, si uno analiza los vasos elaborados por esta técnica, va a ver que el elemento de mayor porcentaje es oro o plata. El caso que yo he analizado son vasos de plata, cuyo porcentaje en plata es del 95% y solo un 5% para el caso del cobre, porque siempre necesitas el cobre, porque si no la plata es ya extremadamente maleable. Pero, por ejemplo, para las máscaras no. Para las máscaras de las que he analizado, máscaras de plata también, ¿no? Para hacer el mismo metal, la máscara tenía 50-50, 50% de oro, 50% de plata. Ahora, las últimas investigaciones en Batán Grande, en el taller que ha excavado el Shimada, en Huacaloro, un taller de orfebrería, da cuenta por los análisis que él ha realizado que elaboraban las piezas de cobre dorado, ¿no? Pero al cobre le añadían arsénico y este cobre arsenical ya estaba con una proporción determinada. Entonces eran como que fórmulas ya hechas, ¿no? Proporciones ya hechas y eso denota pues la habilidad del artesano desde esa época, bueno, mucho más antiguo que Sicán, además, ¿no? Con los mochos, por supuesto, y los bicús. Desde esa época, ¿qué porcentajes necesita para elaborar el tipo de objeto que se requiere trabajar? ¿Ya? Entonces, son diferentes. Ahora, que la naturaleza te da diferentes proporciones, sí, la naturaleza te da diferentes proporciones, pero el artesano sí tenía la habilidad, ¿no? de definir esas proporciones ya en el mismo taller. Además, una cosa más, en algunos casos los recortes, ¿no? Lo que se llama viruta metálica o desperdicio metálico, los recortes que quedan después de haber elaborado una nariguera, una máscara o cualquier otro objeto, son reutilizados, es decir, refundidos para elaborar un objeto nuevo. No son botados, no son desperdicios, sino son reutilizados. Bueno, la siguiente pregunta en realidad creo que guarda mucha relación con lo que nos acaba de explicar sobre las habilidades del artesano y tiene que ver, de parte de Miguel, y su pregunta es, ¿hay alguna independencia en el desarrollo de la metalurgia en las culturas prehispánicas o tienen algunas confluencias entre ellas? ¿A qué te refieres con independencia? A ver si de repente me puede aclarar un poquito la pregunta. ¿Independencia en qué sentido? Mm, bueno, no sé si Miguel nos pueda aclarar o en todo caso, de mi parte creo que también yo entiendo como las técnicas de producción, si todas son iguales o sea, si tienen similitud entre las culturas prehispánicas o no. A ver, sí, definitivamente. Las técnicas sí son iguales. El laminado se da en todas las culturas, incluyendo en la época colonial o virreinal y en la contemporánea, ¿no? Quizás las herramientas varían, pero se hace en época precolombina, era un martillo sin mango de madera o de metal, sino era simplemente una piedra que se adaptaba muy bien a la mano y como taz era otra piedra totalmente plana, además muy bien pulida, sin dejar ningún rayadura ni nada para que no malogre la lámina que se iba a trabajar. Los cinceles eran cinceles de diferentes formas, dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar. Tenías cinceles de corte, cinceles para repujado, para cincelado. Tenemos buriles, tenemos punzones, ¿no? Entonces, yo creo que las herramientas las tuvieron acceso los orfebres desde muy temprano, desde la época
desde las primeras piezas que se elaboraron, ¿no? La pieza hasta ahora más antigua que se conoce en el área andina y que procede de un contexto funerario, fue excavado en Xiscayrumoco, en Puno, y que está fechado el contexto funerario en el 2100 a.C. aproximadamente. Esta pieza es la primera pieza trabajada y fue trabajada en base a láminas de oro nativo. ¿Sí? En ese caso, era un collar de cuentas tubulares de láminas de oro nativo, ensartado, me imagino que en algún tipo de fibra, quizás vegetal o animal, porque no se encontró con el ensarte original, y que entre cuenta tubular y cuenta tubular de oro, habían unas cuentas de piedras semipreciosas color azul. Así que ya desde muy temprano empezaron a martillar. El oro es muy maleable, sumamente maleable, así que han empezado a martillar y pudieron formar pues estas cuentas tubulares. Y así poco a poco empezaron con nuevas técnicas, ¿no?, a innovar. Y yo creo que los moches, si queremos ver a qué grandes orfebres, los moches tienen ya prácticamente todas las técnicas y aleaciones. Digo prácticamente, ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, los moches no utilizaron la aleación de bronce, no la conocieron, empieza recién con los wari, posterior a los moche. Pero prácticamente los moche trabajaron todas las técnicas. Los dorados vienen con un poquito antes de los moche, ¿no? Pero se ven todas las técnicas que se han utilizado algunas de ellas todavía en la colonia, no tanto, y actualmente, bueno, no se usan ya tanto estas técnicas porque resultan ser muy caras, ¿no? Por ejemplo, el vaciado con moldes de arcilla, son muy pocos los orfebres que actualmente lo utilizan. Don Gregorio Cachi es uno de ellos, una autoridad en nuestra orfebrería, ¿no?, peruana, Amauta, ganador de premios iberoamericanos. Él utiliza todavía moldes de arcilla para la elaboración de vaciados, pero muchos orfebres, por el tema económico de tiempo y recursos, ya prefieren utilizar la cera perdida, que es mucho más barata, ¿no? Entonces, pero hay técnicas que todavía continúan utilizándose desde épocas precolombinas. Creo que me salí un poquito de la respuesta, pero bueno, disculpen. Eh, bueno, la siguiente pregunta es con respecto a las narigueras bimetálicas con franjas. Nos preguntan si puede repetir el proceso de creación. Tal vez no se entendió muy bien. Sí, Mm, claro. Es una aleación, la lámina base es una aleación de cobre, oro, plata, ¿ya? Donde mayor porcentaje es el oro y la plata. Entonces, llega un momento en que la pieza tiene la superficie de oro, pero se requiere que haya una parte, perdón, al revés. Eh, Porque en verdad es primero tenemos la superficie de, sí, de oro, y lo que se requiere es la superficie de plata. Sí, estoy pensando en otras narigues. Y lo que se requiere es la superficie de plata. Entonces, para llegar a tener esa superficie de plata, lo que se realiza es se cubre la superficie de oro y se oxida, se cubre con resina vegetal para que los ácidos que se van a utilizar para la oxidación, para poder tener esta superficie de plata, ¿sí?, no malogren la superficie de oro. Entonces se recubre la parte de oro y se coloca ácidos en estas franjas, en estas dos franjas, y lo que se hace con los ácidos es corroer la pieza para que pueda salir la plata, ¿sí? Se corre un poco más para que pueda salir la plata, y desde ese punto de vista, ahora, no está algo que nosotros ya ponemos al final también en nuestro artículo, es que esto es algo que todavía falta determinar. ¿Por qué? Porque para determinar específicamente cómo ha sido elaborada y científicamente cómo ha sido elaborada esas piezas,
hay que darle un corte transversal a la nariguera. Y bueno, comprenderán que por ser narigueras únicas no podemos hacer ese trabajo o ese corte transversal para llevarla a un microscopio. Entonces, el corte transversal sí nos daría mucho más evidencia de que si lo que estamos diciendo es correcto o de repente fue alguna otra forma, como simplemente haber colocado una lámina de metal, de plata, ¿no? Pero que con el tiempo se corroyó y se incorporó al metal de oro. Esa es otra forma también que pudo haber sido elaborada. Pero hasta que no tengamos una nariguera con esas características que que haya venido ya de excavación, ¿no? O que se encuentre en algún museo, que esté partida, ¿no? Y podamos analizarla de forma transversal, esas son las dos hipótesis que tenemos. Bueno, en realidad las siguientes son dos preguntas y también están en relación a lo que nos acaba de exponer sobre ciertas técnicas de producción de los objetos metálicos. Y la primera es, ¿cuál fue la técnica más usada en en las narigueras por la mayoría de las culturas del norte? Y bueno, la segunda es, ¿cuál es la técnica más usada en las narigueras en la actualidad? O mejor dicho, ¿qué técnicas prevalecen hasta la actualidad? Bueno, en realidad las culturas del norte se usaron todas las técnicas. No, no hay una técnica exclusiva para las narigueras. Tenemos todas las técnicas. En realidad hay una gran diversidad. Solo en el intermedio temprano tenemos una increíble diversidad de narigueras, donde además no solo se usa el laminado, se utiliza el calado, se utiliza el recortado, se utiliza el repujado, se utiliza el burilado, se utiliza la soldadura, se utiliza la unión mecánica. En realidad tenemos, creo yo, podría decir que todas las técnicas para la elaboración de las narigueras. Y si me recuerdas, Melanie, la segunda pregunta. Sí, ¿cuáles son las técnicas metalúrgicas que continúan hasta el momento? Ya, lo que yo puedo definir ahora, por lo que fue parte de mi tesis de doctorado, es la del vaciado en plata, ¿sí? A través de moldes de arcilla. Es una técnica que es ancestral, que viene desde los Ishma en la costa central, los cuales fueron trasladados por el Inca Huayna Cápac a Cusco, y esta tecnología, esta técnica fue heredada y se siguió utilizando durante todos estos años, ¿no? Todos estos siglos, y la vemos en San Pablo Canchis, ¿no? Cuyo mayor exponente, como menciono, es don Gregorio Cachi. Así que esa técnica, sí, hay otros orfebres cusqueños que también la continuaron utilizando, pero ya en los años 70, 80, ya del siglo pasado, las décadas del 70 y 80 ya han dejado de continuar con esa técnica porque, como les digo, resulta muy trabajosa y muy costosa también. Entonces, es una técnica que no continúa. Pero si vemos, como les digo, el laminado es lo mismo, solo que el martillo ahora tiene un mango, ¿no? El, el uso de los hornos, igual, tenemos el fuego, tenemos el crisol, también teníamos crisoles en épocas precolombinas. Cinceles, los orfebres en la actualidad se elaboran sus propios cinceles dependiendo qué pieza va a elaborar. Por ejemplo, don Gregorio, me contaba su hija Hilda, que su papá, ya tiene 91 años, don Gregorio, pero sigue trabajando en su taller, que su papá, para cada pieza de metal que va a hacer, elabora cinceles nuevos. ¿Ya? Y no, hemos podido ver con las investigaciones que hemos realizado con la doctora Paloma Carcedo que en época precolombina los orfebres también elaboraban sus propios cinceles. Es más, se han encontrado fardos funerarios de artesanos dedicados al trabajo en metal con sus herramientas. Entonces, digamos, es una continuidad, una continuidad.
unas con mango, otras sin mango, unas de metal, otras de cobre o de bronce, ahora pues de otro tipo de metal, pero al final resulta seguir siendo las mismas técnicas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, dentro de nuestras preguntas finales, nos llega una pregunta sobre la técnica de la cera perdida. ¿En qué consiste? La técnica de la cera perdida fue muy utilizada en Ecuador y sobre todo en Colombia. ¿Ya? Realmente la gran mayoría de piezas, si no, bueno, 95-98% de piezas sólidas en Colombia han sido elaboradas por cera perdida. ¿Qué consiste? Hay algunas evidencias acá, sobre todo para la época de los moche, pero muy pocas, muy pocas. ¿En qué consiste? En que uno elabora, es una cera especial además, de producto de una abeja especial que se encuentra en ciertas zonas, ¿no? Sobre todo pues de los territorios, como he mencionado, colombianos y ecuatorianos. Esta cera se trabaja como si fuese plastelina, ¿no? Si uno quiere hacer con una plastelina, por ejemplo, cuando éramos niños, que jugábamos y hacíamos pues un muñequito en plastelina, ¿no? Igual con la cera, haces tu muñequito o haces tu felino o haces tu, no sé, tu personaje antropomorfo y le das todos los detalles, absolutamente todos los detalles, porque esta cera es muy fácil de manipular y de trabajar. Te permite hacer cualquier tipo de detalle y que se quede sin malograrse. Cuando ya está el objeto elaborado en esta cera con todos los detalles en los que uno quisiera que apareciera en la pieza de metal, este objeto de cera se envuelve o se cubre con una arcilla refractaria, ¿ya? Esta arcilla se deja secar. Se hace un orificio de entrada y un orificio de salida a este recubrimiento de arcilla. Entonces tenemos al final un paquetito de arcilla refractaria que tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, y en el medio está el personaje que hemos elaborado en cera. Cuando esta arcilla ya está seca, ¿sí? Ya está seca, lo que se hace es llevarse al fuego, ¿no? Se calienta un poquito, ¿para qué? Primero, para que se derrita la cera y deje la zona que estuvo ocupada por la cera, la deje vacía, pero con toda la impronta del objeto que hemos trabajado en cera. Queda vacío el interior y vertemos el metal líquido por el orificio de entrada. Ahora, ustedes pensarán, uy, pero se me sale por el de salida. No se sale porque el metal solidifica tan rápidamente que en verdad no se sale. Y además calentamos la arcilla no solo para que la cera se derrita y fluya, ¿no? Se retire, sino los moldes de arcilla siempre deben ser calentados para evitar el choque térmico a la hora de verter el metal que está pues a muchos grados de temperatura, ¿no? 600, 900, 1200 grados de temperatura, depende de la aleación. Entonces, se verte el metal, se solidifica muy rápidamente, ¿no? Y ya cuando está frío, se rompe este molde, ¿no? Que ha envuelto a este objeto de cera que ya dio reemplazo al metal, y tenemos nuestro objeto, nuestra figurina antropomorfa con todos los detalles. Por supuesto, quitamos pues todo lo que resta de arcilla, ¿no? Del molde, y lo pulimos para que quede pues brillante. Y así es como se elaboran objetos sólidos en base a cera perdida. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta y dice así. Las culturas colombianas también usaron el dorado, según se mencionó durante su presentación. Y bueno, pensé que solo Perú manejaba dorados y plateados en América prehispánica. ¿Qué otras culturas usaron estos metales y si alguna cultura en Mesoamérica las usó? Sí, lo que tenemos, el dorado y el plateado, a ver, hay como tres focos que se pueden diferenciar en cuanto a trabajos metalúrgicos. El foco del área andina,
el foco de la parte de arriba de Ecuador, Colombia y parte de Costa Rica, ¿no? Y Panamá, y el foco de Mesoamérica, ¿sí? Se diferencia justamente por el tipo de técnicas, de tecnologías utilizadas. Colombia sobre todo Cera Perdida y dorados. Y lo que es Mesoamérica se caracteriza por el uso del oro y la plata, pero sobre todo bronces, bronce arsenical y bronce estañífero. Son los tipos de aleaciones que se utilizan en Mesoamérica. Y bueno, en Perú utilizamos de todo, en el área andina. Y bueno, nos llega una pregunta de Facebook, desde Facebook, y es la siguiente. ¿Hay alguna relación entre la técnica empleada y la complejidad de la representación iconográfica para el moche en las narigueras? Es decir, si hay una técnica específica para ciertas representaciones particulares. No, yo diría que no, en realidad no. Eh, yo creo que esas diferencias más bien son de cultura a cultura, no tanto de representación, ¿sí? Lo que es Frías, que, ok, todavía el estilo Frías, este que mencioné, sí es un estilo bastante distinto, totalmente distinto, pero no es que haya un personaje que en la cultura moche tenga que hacerse con determinada técnica nada más. Puede hacerse con un repujado, como puede hacerse con incrustaciones o engaste de otro tipo de material, como concha o como piedras semipreciosas. En realidad, no. Muchas gracias. Finalmente, una pregunta, la siguiente. ¿Se logró todas las gamas de oro amarillo, rosado, rojo o blanco en las piezas en esta época? Sí, ahora sí quiero aclarar que en la zona andina que corresponde a nuestro territorio actual peruano, no se utilizó el platino, ¿ya? O hay muy pocas evidencias de platino, hablando del oro blanco, que me imagino que va por ahí la pregunta. Pero en Ecuador y sobre todo en Ecuador, ¿no? Sí hay mucha evidencia del uso del platino en épocas muy tempranas, del intermedio temprano, ¿no? Del 0 al 700, 800 después de Cristo. ¿Ya? Así que sí, el uso del oro blanco, no del oro rojo, sí fueron utilizadas todas las gamas, efectivamente, de color. Bueno, muchas gracias. Esas han sido en realidad todas las preguntas. Y bueno, quisiera aprovechar la atención de nuestro público para invitarlos a la próxima ponencia del viernes 7 de mayo a la misma hora, 5 p.m., a cargo de Amalia Nuevo de la Nuay, que nos hablará sobre interacciones entre los seres humanos y el ambiente en los límites andinos del centro este de Patagonia en Sudamérica. Además, recuerden que todas las actividades las estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Profesora Vetter, ¿quisiera dejarnos algún último mensaje? Sí, nada, simplemente agradecerles por la invitación. Realmente, chicos, hacen un excelente trabajo. Sé que organizar estas charlas les ocupa mucho tiempo y debe ser bastante complicado, ¿no? Pero ese gran esfuerzo que están realizando, los felicito. Realmente la coordinación con ustedes ha sido a uno y sigan así, que la verdad que ayuda también a los investigadores a difundir sus investigaciones, ¿no? Y para todo público, sobre todo, ¿no? No solo especialistas, sino yo creo que también a todo público interesado en lo que es nuestra arqueología. Muchísimas gracias por todo, Melanie, y bueno, por todos a todos tus compañeros por esta invitación. Mil gracias. Igualmente, profesora, por su presentación y a todos ustedes por acompañarnos en esta charla. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, chao, Chao. chao.